Hare Krishna, muy buenos días. Namaha Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con lecturas y propuestas de reflexiones sobre textos del siempre maravilloso e inmaculado Srimad Bhagavatam. En el día de ayer compartimos un texto, el texto número 15 del capítulo número 5 del primer canto, Srimad Bhagavatam, donde Narada Muni le explicaba a Vyasa lo siguiente: la gente en general tiene la inclinación natural a disfrutar, y tú la has animado a eso en nombre del Dharma, la religiosidad. En verdad, eso se condena y es muy irrazonable, debido a que ellos se guían por las instrucciones. Por tus instrucciones. Ellos aceptarán esas actividades en nombre de la religiosidad o el Dharma, y poco les importarán las previsiones. En el día de ayer dedicamos prácticamente todo el comentario del amanecer espiritual a este texto. Claro que cada texto Srimad Bhagavatam o texto sagrado se puede desmenuzar o se puede abordar desde diferentes maneras, y se puede pasar uno la vida entera y otra vida abordando sobre él, y este abordaje depende de la profundidad de la meditación y la pureza del corazón y la libertad de la mente del practicante. Pero la finalidad de los amaneceres espirituales es dar un abordaje general, proponernos nuevas aristas de enfoque, y que estas aristas vayan separándose del pensamiento tradicional materialista, que a fin de cuentas es el que se está tratando de trascender. Esa es la diferencia básica entre vida material y vida espiritual. La vida material lo ve todo en relación con los enfoques materiales, las experiencias del cuerpo, de la mente, de los deseos, etcétera, etcétera, la ciencia material, etcétera. Mientras que el pensamiento o el enfoque espiritualista lo ve todo en relación con la suprema personalidad de Dios. O sea, por eso se puede decir que, por ejemplo, textos como Srimad Bhagavatam, textos como Bhagavad Gita, cuestiones así, son textos completamente espirituales, porque todo lo que abordan, lo abordan en una relación con la suprema personalidad de Dios. En caso de Bhagavad Gita, el propio Señor habla, y su devoto puro habla también. En caso de Srimad Bhagavatam, son más narraciones sobre el Señor, aunque el Señor interviene a veces en la forma de sus representantes, o también de sus expansiones plenarias o sus diferentes tipos de avatar. Entonces la cuestión está que en la medida que nosotros vayamos desarrollando de manera cierta la capacidad, primero, de desarrollar fe verdadera en el Señor, o sea, esta fe verdadera se refiere a que es una fe llena de sinceridad, a que no es simplemente la frase sí, yo creo en Dios, no, sino que hay una verdadera convicción, una verdadera certeza de la realidad, de la real existencia de una personalidad que es la suprema. En un principio, aunque yo aún no lo experimento así, pero ya yo de algún modo yo he decidido o he llegado a la certeza de que sí existe, de que no lo conozco, de que no sé nada sobre él, pero sí estoy convencido de que existe. Entonces ese primer paso, pero después en función de ese paso vienen otros pasos, porque poco a poco, a partir de esa certeza, a partir de buscar la asociación de personas con la misma certeza, a partir de escuchar sobre
esa personalidad sobre la cual yo creo que sí existe, entonces se va desarrollando un cierto interés por escuchar cada vez más, por tener cada vez más información, ¿verdad? Y entonces así la fe se va fortaleciendo hasta que las dudas se van terminando, y poco a poco después entonces se va experimentando con la ayuda de una guía apropiada esa certeza en forma de vivencia. O sea, se va experimentando la presencia, la fuerza de la presencia del Señor en nuestra vida. Primero, en este caso, este método a través de su nombre, y después a través de una serie de sucesos más. Por supuesto, ahí va aparejado entonces la indicación de un determinado tipo de servicio que uno comienza a ejecutar diariamente de forma metódica en su vida, dirigido hacia la satisfacción de la suprema personalidad de Dios. Y entonces ese es el principio. Después eso va madurando, se va transformando hasta que surge determinados síntomas de sentimiento, apego, etcétera, 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 hasta que la purificación está completada, y entonces todo se ve en función del Señor Supremo. Entonces ese progresivo despertar de la relación con Dios desde una realidad sincera en mi vida, desde una experiencia sincera, y no desde una teoría, ni de una hipocresía, ni de un intento de engaño o de falsa apariencia, sino de una verdadera sensación, certeza, sí, hay una suprema personalidad. Y el creciente entrenamiento en ir transformando mi visión, e ir comenzando a ganar en destreza de cómo voy asociándolo todo a esa personalidad, voy comprendiéndolo todo en función de ella. O sea, cómo voy comprendiendo la presencia, la participación de la suprema personalidad de forma directa y indirecta en todos los asuntos que se puedan abordar de la existencia, desde los propios asuntos de la creación hasta los asuntos más comunes, cómo todos pueden ser de una forma u otra relacionados, porque de hecho tienen relación con el Señor Supremo. Entonces ese proceso creciente y paulatino se llama espiritualización. O sea, mi vida se está espiritualizando, mi conocimiento, mi mente, mi inteligencia. Espiritualización no es más que todo se va poniendo de un modo u otro en relación real, no en relación fantasiosa ni en relación caprichosa, sino en relación real. Todo se va relacionando con argumentos sólidos, en concordancia con las grandes almas anteriores. Todo se va relacionando con el Señor Supremo. Entonces eso es conciencia espiritual, o eso es el principio del término conciencia de Dios. Entonces acá el texto 16 dice lo siguiente: el Señor Supremo es ilimitado. Por tanto, solo una personalidad muy experta, retirada de las actividades de la felicidad material, merece entender este conocimiento acerca de los valores y las cuestiones espirituales. Entonces, aquellos que no están tan bien situados debido a su férreo apego material, tu merced, o sea, tú les debes mostrar el proceso de esa comprensión trascendental, pero a través de las descripciones de las actividades trascendentales de la suprema personalidad de Dios. Vamos a leer la manera en que Srila Prabhupada, el fundador Acharya del movimiento para la conciencia de Krishna, la manera en que él aborda o nos desmenuza un poco este texto. Prabhupada dejó el siguiente comentario sobre el texto. Dice: la ciencia teológica, es decir, la ciencia sobre Dios o el conocimiento sobre Dios, es una materia muy difícil, y es especialmente difícil cuando se trata de la naturaleza trascendental
del Señor. O sea, Prabhupada está comenzando aceptando lo difícil que es el asunto de comprender los aspectos del Señor, o sea, la naturaleza como el Señor es de naturaleza completamente trascendental. Continúa diciendo, no es un asunto que puedan comprender aquellas personas que están muy apegadas a las actividades materiales. O sea, Prabhupada aquí entonces da también un detalle que es también conclusivo, o sea, que no tiene cambio, que esta ciencia es tan compleja y esta ciencia es tan difícil, es tan trascendental, que a no ser que uno esté entregado por completo a su comprensión, o sea, a no ser que toda nuestra atención esté enfocada en ella, entonces no se puede comprender. Por eso es imposible que si nuestra atención o una parte de ella está muy apegada a las cuestiones del disfrute material, entonces es imposible que pueda entender correctamente esa ciencia, porque se necesita de toda nuestra potencia de atención enfocada en dicha meta. Continúo diciendo, por tanto, únicamente aquellos que sean muy expertos en esta materia de dedicarse con atención a este asunto, aquellos que estén prácticamente retirados de todas las actividades materiales con el objetivo de lograr el cultivo del conocimiento espiritual, únicamente ellos pueden ser aceptados o tener éxito en el estudio de esta gran ciencia. O sea, la ciencia es tan difícil, es tan incompatible con el deseo de gozo material, que solamente por tanto aquellos que estén completamente fijos en lograr el objetivo de la comprensión, aquellos que estén dedicados a ello, aquellos que estén completamente apartados de todo lo que tenga que ver con la distracción material, únicamente ellos son los que van a poder o pueden lograr el éxito en el estudio de este complejo conocimiento. Continúa diciendo, en el Bhagavad Gita se dice claramente que de muchos cientos y miles de personas, apenas una persona merece entrar o acceder al plano de la comprensión trascendental. Fíjense, hay una cuestión, no estamos hablando de acceder al Señor, no estamos hablando de acceder al amor de Dios, sino que estamos hablando de acceder a la comprensión de Dios. Estamos abordando a Dios desde un punto de vista comprensivo, desde un punto de vista de estudio. O sea, se está hablando del logro, del intento de entender en alguna medida la naturaleza compleja, misteriosa siempre del Señor Supremo. Desarrollar amor por Dios, amar al Señor Supremo, desarrollar fe en el Señor Supremo, es una cuestión que toda entidad viviente puede desarrollar, pero dedicarse a tratar de analizar, a tratar de comprender las cuestiones misteriosas del Señor Supremo es una materia muy difícil, que solo de miles y miles que lo intenten, solo uno lo va logrando. Pero es importante tener en cuenta que estamos hablando de dos cosas diferentes. Dice, entonces dice, donde está estudio estará, dice en el Bhagavad Gita que de muchos cientos y miles de personas admitidos, disculpe, en el Bhagavad Gita se dice claramente que de muchos cientos y miles de personas, apenas una persona merece entrar o acceder al plano de la comprensión trascendental. Y de muchos miles de esas clases de personas iluminadas en general sobre lo trascendental, únicamente unas cuantas pueden entender la ciencia teológica que trata específicamente de Dios como persona. Fíjense que difícil según la escritura, y aún así hay miles de personas que hablan ya, especulan de
su supuesta comprensión de Dios. Sin embargo, el propio Krishna dice que es algo muy difícil de comprender, que de miles y miles de personas que están en los caminos, solamente una, si acaso, logra más o menos acceder a esta ciencia, y si reunimos a todas esas que logran acceder, entonces solo todas esas muy pocas llegan a comprender de verdad la cuestión de la ciencia teológica de Dios como persona. Entonces el camino de la comprensión del Señor en ese sentido siempre es muy difícil y no es para la mayoría de las personas. Sin embargo, las personas, a no ser que accedan al Señor Supremo, a no ser que vayan desarrollando una relación con Él desde un tipo de conocimiento determinado, entonces nunca podrá regresar al estado de conciencia de Dios. Entonces la ciencia de comprensión de Él es muy difícil, pero al mismo tiempo se necesita de algún modo comprenderlo. Entonces es una paradoja, porque es muy difícil, muy pocos lo van a lograr, porque estamos arrastrados por las cuestiones materiales y se necesita salir de eso. Pero sin embargo es necesario que todos lo logren. Es necesario que todos logren de una forma u otra comprender este asunto de Dios como persona y la relación con esa persona suprema. Entonces es un gran problema. ¿Cómo resolvemos este problema? Entonces Narada lo explica en el verso y Prabhupada lo explica aquí más claramente. Dice: por eso Narada Muni le aconseja a su discípulo Sri Vyasadeva que describa la ciencia de Dios de una manera directa mediante el relato de sus actividades trascendentales. O sea, no te pongas a escribir sobre el Dharma de forma facilista, de forma indirecta, a veces la gente poco a poco, no, porque la gente se va a perder, como voy a explicar anteriormente. La única forma que hay de que no haya riesgo o mucho riesgo de que se pierda es la siguiente: o sea, explícale esa ciencia tan difícil, pero explícala directamente utilizando descripción, o sea, nárrales diferentes actividades de la Suprema Personalidad de Dios, que siempre son actividades muy atractivas. Entonces continuó diciendo: el propio Vyasadeva era una persona experta en esa ciencia de comprensión del Señor y estaba desapegado del disfrute material por completo. Por tanto, él estaba en la posición indicada o adecuada para describirla, o sea, la posición de maestro, era el maestro perfecto. Y Sukadeva Goswami era el hijo de Vyasadeva. Debido a sus características, también era la persona indicada para recibirla. O sea, Sukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, del cual vamos a hablar más adelante, también era la persona adecuada para recibirla. Así que las condiciones estaban creadas. Primero estaba el conocimiento sobre el Señor Supremo, que es un conocimiento eterno dado por el propio Señor Supremo. Tenemos entonces un momento donde un gran sabio se da cuenta de que va a haber un futuro deterioro de la humanidad, y entonces se preocupa por ver cómo ayuda a resolver esto, ¿no? Ayuda a preparar a la humanidad futura para que pudiera afrontar esa mala influencia de un modo favorable y exitoso. Hace diversos intentos desde su propio intento bondadoso. Bueno, quizás si yo cojo el conocimiento, lo purifico un poco, lo divido en 4 para que sea más fácil. Disculpe. Quizás si recopilo también diferentes historias que hablen también del Dharma, si hago también una novela que incluso puedan acceder a ella y sea atractiva para personas como mujeres, sirvientes, personas que no tienen ¿cómo se dice? Un accionar, una actividad filosófica en su vida común. O sea, y hace todos sus intentos, pero todos sus intentos no son completos, son de cierto modo infructíferos, y por eso siente acongojamiento en su corazón. Y se pone a meditar sobre por qué está sintiendo eso, y entonces Nara le está explicando por qué lo está sintiendo. Y le está explicando el modo adecuado que debería seguir si quiere preocuparse por la humanidad de una forma efectiva. Le está diciendo: mira, la humanidad tiene que
llegar a comprender directamente al Señor como persona, pero debido a que esto es un conocimiento muy complejo, que se necesitan condiciones muy especiales y cualidades muy especiales para acceder a Él, entonces la mejor forma que tú puedes ayudarles para que vayan relacionándose con esto y sentirse atraídos hacia esto es presentarles este conocimiento de manera directa, o sea, directamente mostrarles algunas de las actividades o formas de actuar del Señor Supremo, que son reales, que no son fantasiosas y que están recogidas en la historia de los universos y en la historia de los tiempos. Esa es la cuestión. O sea, le está diciendo, tienes que recopilar, tienes que filtrar, recopilar y mostrar Srimad Bhagavatam, o sea, historias maravillosas sobre la suprema personalidad del Señor y sus devotos. Le está indicando en ese momento que tiene que asumir la tarea de recopilar, de compilar el Srimad Bhagavatam. Y entonces del otro lado tenemos a que este Vyasadeva tenía un hijo completamente santo desde su nacimiento, Sukadeva Goswami, el cual nació completamente purificado, sin ningún tipo de interés por ningún tipo de atracción material. De hecho, prácticamente parecía un zombie, parecía un tonto, porque no mostraba atención hacia nada, siempre estaba en introspección, ¿verdad? Y cuestiones así, pero mostraba una gran devoción. Lo único que le atraía era aquello que estuviera relacionado con la suprema personalidad de Dios. Así que las condiciones estaban creadas para que la enseñanza de la ciencia del Señor en la forma de Srimad Bhagavatam fuera transmitida. El maestro ideal estaba, o sea, Vyasadeva, el discípulo perfecto estaba, Sukadeva Goswami, el conocimiento estaba, o sea, el conocimiento sobre Srimad Bhagavatam, solo había que transmitirlo para bien de todos nosotros. Entonces, Narada sabía eso, entonces le está diciendo, eso es lo que tienes que hacer. Esa es la tarea y el modo de hacer. Entonces, él, o sea, Sukadeva Goswami, es la persona indicada para describir después, más adelante también, o transmitir el Srimad Bhagavatam a otras personas. El Srimad Bhagavatam debe comprenderse que es la ciencia teológica. Vamos a recordar que la palabra teológica, desde el punto de vista de la sintaxis de la palabra, teo significa hacer referencia a la divinidad o a Dios, y lógica al estudio. Por tanto, teológica significa el conocimiento sobre la suprema personalidad de Dios o sobre Dios. Entonces está diciendo que el Srimad Bhagavatam debe comprenderse que muestra la ciencia teológica máxima y perfecta, porque es directamente conocimiento directo sobre el Señor Supremo. La mejor forma de conocer a algo es ver a ese algo actividad, o sea, directamente. Esa es la mejor manera. Entonces Srimad Bhagavatam te muestra eso, te muestra al Señor Supremo en acción, en diferentes personajes, diferentes formas, diferentes maneras, diferentes dinámicas, diferentes estrategias, y te ayuda a que tú entonces, bien guiado por supuesto y por la práctica espiritual del servicio devocional, vayas alistándose para tener una comprensión, para ir conociendo cómo es que funciona, cómo es que es en esencia la personalidad de ese a quien llaman Dios. Dice, Srimad Bhagavatam es la ciencia teológica máxima, y por tanto esta ciencia, este conocimiento puede actuar en los profanos como una dosis de medicina. O sea, Srimad Bhagavatam, conocimiento sobre el Señor y sus actividades, va actuando como una medicina sobre nosotros, los que estamos todos enfermos de ignorancia, olvido, ilusión material, confundidos en la oscuridad. Srimad Bhagavatam va actuando como una medicina. Las narraciones sobre el Señor Supremo, si se hacen de modo adecuado, van siendo literalmente una medicina sobre nuestras vidas. Pero tenemos que comprender algo que es importante, tenemos que aceptar, no por imposición, sino por comprensión, nuestra enfermedad, que en verdad estamos en una condición no saludable desde el punto de vista, desde ningún punto de vista, realmente desde ningún punto de vista
incluso desde todos los puntos de vista, mejor dicho, desde todos los puntos de vista, estamos en una condición no saludable. Y por tanto, cuando uno se da cuenta de eso, el pensamiento lógico, el pensamiento inteligente se haría, entonces debo ser tratado, debo ser curado, debo encontrar el modo idóneo para esa cura, después de un buen diagnóstico. Y entonces el modo idóneo me está diciendo que Srimad Bhagavatam es como la medicina perfecta. Es el modo idóneo, por eso se dice que la cura comienza por escuchar, y parte del tratamiento entonces es escuchar sobre el Señor Supremo diariamente, con la debida atención, respeto y la debida fe. Cantar los santos nombres del Señor Supremo con la debida atención, respeto, fe y conocimiento sobre lo que significa estos santos nombres. Hacerlo también de manera regular. Tomar alimentos o comer alimentos dentro de lo posible agradables al Señor y que hayan sido ofrecidos también al Señor Supremo. O sea, esa es la dieta para la enfermedad, y seguir algunos principios de vida que me ayuden un poco a irme alejando de las cosas que más me arrastran en este mundo. O sea, esa es la cuestión de tratamiento general para mi enfermedad, para nosotros los que estamos enfermos. Entonces Srimad Bhagavatam es una parte de ese tratamiento, o sea, escuchar Srimad Bhagavatam, claro, con la debida disposición de mente y de corazón. No se trata de escucharlo de manera hostil. Entonces dice, el Srimad Bhagavatam es la ciencia teológica máxima y por tanto puede actuar en los profanos, o sea, en todos nosotros. Los profanos no son los otros, no son los otros, y eso lo repito siempre, somos todos nosotros. Sobre todo debemos comprendernos como los más profanos de los profanos. Los otros debemos comprender, necesitan menos ayudas que nosotros. Debemos vernos como los más enfermos, los más caídos, y así pondremos más interés y dejaremos de estar indicando a nosotros y diremos la ayuda. No, nosotros mismos somos los primeros que necesitamos la mayor atención posible. La cura tiene que empezar por nosotros. Somos los más graves, somos los más oscurecidos, somos los de corazón más frío, los de corazón más duro, esa es la cuestión. Pero no se trata de ahora yo comenzar a expresarme así, soy el más esto, soy el más aquello, porque entonces se va creando un gusto en esa posición de aparente humillación, de aparente humildad, de aparente victimización. Y ese gusto entonces se va convirtiendo en un placer para el ego falso, porque así como el ego falso disfruta con la fama, también disfruta con la fama de ser el más infame. O sea, el ego falso necesita ser resaltado, ya sea el más rico, pero también si eres el más pobre. Te sientes el más pobre y todo el mundo te considera el más pobre, y tú empiezas a acomodarte en ese pensamiento y empiezas a cogerle gusto a ser el más pobre, porque así todo el mundo te da tantas cosas, y entonces ahí está el ego falso. Entonces hay que tener cuidado con los extremos, porque los extremos son amantes del ego falso. Entonces debes considerarte el más caído, debes considerarte muy caído, pero no debes vanagloriarte de eso ni darlo a conocer a nadie. Yo soy el más caído, yo soy en público, ¿entiendes? No, es una consideración personal, interna, en el fondo del corazón, frente a tu Señor, pero no frente a más nadie. Eso es un sentimiento interno, no lo debes tomar como un mecanismo de imagen externa. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces dice, como dosis de medicina, ya que contiene las actividades trascendentales del Señor, se debe entender que no hay diferencia entre el Señor y la obra literaria. La obra literaria es la verdadera encarnación literaria del Señor. Así que los profanos pueden escuchar la narración de las actividades del Señor y de esa manera pueden asociarse con el Señor. Este punto lo hemos repetido muchas veces y hay que comprenderlo, porque aquí está el éxito también. A no ser que se llegue a comprender el término de la absolutez, o sea, Dios como absoluto, no se podrá hacer mucho.
porque cuando ese término se comprende, entonces se puede comprender que no hay diferencia entre las actividades del Señor y el Señor mismo. Entonces no hay diferencia entre las narraciones de esas actividades apropiadamente. Recuerden que apropiadamente el narrador o el expositor o el maestro tiene que actuar como un reflector perfecto o como un cristal transparente, como un espejo bien limpio, para que se refleje perfectamente la potencia de la actividad del Señor según la capacidad del espejo, por supuesto, pero sin distorsionarse. Porque es ese reflejo sin distorsión lo que va a hacer que en mayor o menor grado el que escucha, el que recibe este conocimiento, lo perciba de manera clara y no contaminada, y entonces puede ejecutar el cambio, la transformación en su vida. Por eso es importante la persona adecuada. El reflector tiene que estar cada vez en mejores condiciones, cada vez también más limpio de mente y de corazón, para que no haya distorsión en el reflejo de la porción de luz o de la porción de verdad absoluta que él va a reflejar o que él va a emitir, recibida de la fuente en este caso en forma de paramatma, o sea, está presente en el corazón, el alma está allí también, entonces el alma actúa como reflector. Esa es la posición justa o la posición adecuada, ser reflectores de lo que, ¿cómo se explica? Del brillo de toda la luz, de todo el amor, de todo el conocimiento, la verdad, de todo que emana el Señor. Por eso se dice que en el devoto puro se muestran las cualidades, todas las buenas cualidades de todos los semidioses. Porque el devoto puro es un reflector perfecto. Las cualidades de los semidioses no son más que las cualidades del Señor presentadas en poca escala. Entonces, si el devoto puro es un reflector perfecto y está reflejando perfectamente lo que irradia desde el superalma, o sea, desde Paramatma o la suprema personalidad de su corazón, entonces él va a mostrar todas esas cualidades en una misma persona. Los semidioses las tienen distribuidas. Este semidios tiene una cualidad, el otro, pero en el caso del devoto puro las tiene reunidas, porque él está reflejando de manera eficiente la luz directamente desde la suprema personalidad de Dios, sin caer en la confusión de que él es esa luz ni que esa luz proviene de él. El devoto sabe claramente de que él no es la fuente de la luz, él es el reflector, él es el espejo que está reflejando esa luz. Y entonces él comprende la responsabilidad de reflejarla de forma lo más nítida, lo más puro y lo más exacta posible. Pero esto no lo hace por esfuerzo propio, lo comprende también que la única forma que hay de conseguir eso es manteniéndose él o preparándose él o estando él cada vez más limpio, cada vez con menos impureza, ¿verdad? Y entonces ya la luz se reflejará de forma pura. Él no dice, yo voy a reflejarla de manera pura y directa, no. Él dice, no hay modo en que yo pueda manipular a esa luz porque no me pertenece, es la luz del Señor, la influencia del Señor. Lo único que puedo hacer es preparar cada vez más mi superficie, yo como superficie, yo como instrumento reflector, para que la luz se refleje. El fenómeno ocurre por sí solo. Ahora, ¿qué pasa? El elemento intermedio, que es el devoto, que es la persona, que es la criatura que está actuando como reflector, puede hacer que el resultado de esa reflexión sea de un tipo o de otro. Él no puede dirigir el fenómeno de reflexión, pero sí interviene en la calidad de resultado de ese fenómeno, que es lo que a fin de cuentas es percibido por los demás. Entonces dice que así que los profanos pueden escuchar las narraciones de las actividades del Señor. De esa manera pueden asociarse con el Señor y con ello pueden purificarse gradualmente de las enfermedades materiales. O sea, la conciencia material. La escucha atenta, diaria, sumisa, corazón abierto con fe de las narraciones del Señor, narradas adecuadamente, nos van purificando crecientemente. De eso no hay duda. Eso lo podemos ver en nuestra propia vida si seguimos el método correcto, porque es una medicina, es la dosis de la medicina indicada en las escrituras. Dice, y los devotos expertos pueden descubrir nuevos medios y nuevas formas de convertir a los no devotos
según el tiempo en cuestión, o sea, la época en cuestión y las circunstancias particulares de cada época, cada momento, cada lugar, cada persona. O sea, las narraciones pueden ser útiles para aquellos que todavía no tienen conocimiento sobre el Señor ni sienten atracción hacia Él, y al mismo tiempo en este ejercicio de buscar nuevas formas de mostrar las narraciones los devotos expertos van descubriendo nuevas estrategias para ir difundiendo de manera efectiva conforme el tiempo, lugar, circunstancias, cultura, etcétera, etcétera, de la humanidad. El servicio devocional debe comprenderse que es una actividad dinámica, o sea, no es estática, y los devotos expertos pueden buscar los medios adecuados y transformarlos incluso para ir inyectando, para ir introduciendo este conocimiento en los cerebros de la población materialista. Esa clase de actividades trascendentales que los devotos realizan para el servicio del Señor o para el placer del Señor puede introducir un nuevo orden de vida en la necia sociedad de las personas materialistas. El señor Chaitanya Mahaprabhu, el avatar dorado, y sus seguidores inmediatos, ellos exhibieron o dieron un ejemplo claro sobre la destreza experta en esta temática de cómo distribuir el conocimiento del Señor entre el canto de los santos nombres y cómo atraer a muchas personas hacia ese conocimiento. Si seguimos el mismo método, entonces uno puede contribuir a poner orden entre los hombres materialistas de esta era de riña e hipocresía, de esta era de degradación, y lo puede hacer en aras de el logro de una vida más pacífica y de la iluminación espiritual. O sea, fíjense, el logro de una vida más pacífica y la iluminación espiritual, no solo el logro de la tranquilidad, la paz, el bienestar, que no haya problemas en el mundo, no. Se gana porque el mundo se vuelve más organizado, pero esa no es la cuestión. O sea, no se resuelve el problema trayendo simplemente paz y tranquilidad al mundo. Hay que traer paz y tranquilidad, ayudar, contribuir a que haya más paz y más tranquilidad, comenzando por ti mismo, por tu vida personal. Pero debe tenerse en cuenta también el segundo aspecto, o sea, el aspecto de la iluminación trascendental. Paz y tranquilidad para desde esa paz y tranquilidad encaminarnos cada vez más hacia la trascendencia o la liberación completa del plano de conciencia material. Porque paz y tranquilidad permaneciendo en el plano de conciencia material, entonces te mantiene en el ciclo de nacimiento y de muerte, entonces te mantiene dentro del deterioro progresivo de los tiempos, y es inevitable que la perturbación de un modo u otro aparezca, porque así es el mundo material. Entonces muchas personas prefieren una vida de paz, una vida de tranquilidad. Sí, eso es una plataforma muy buena, pero es una plataforma peligrosa si no se sigue hacia adelante. Paz y tranquilidad, bienestar, felicidad, pero hay que conseguir el otro logro, el logro de la trascendencia o de la iluminación trascendental. Eso es para reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Magnífico Señor, que de una forma maravillosa ha ido guiando a las grandes almas para que según los momentos específicos nos vayan dejando instrucciones precisas a nosotros que sean perfectas según nuestra calidad y según nuestras cualidades. Que nos ayude el Señor a comprender y despertar interés en sus historias y en sus diferentes actividades, para que nosotros quedemos completamente convencidos de que la escucha atenta, sumisa, directa, abierta, con corazón tranquilo de estas actividades y narraciones, si son narradas de manera adecuada, contribuyen de manera efectiva, de manera eficiente a ir purificando nuestro corazón y nuestra mente, que está tan enredado vida tras vida en los diferentes aspectos de las trampas de la conciencia material. Que la gloria del Señor siempre también esté allí brillando de forma resplandeciente, para que nosotros desde nuestros ojos completamente cegados en algún momento podamos ir vislumbrando y entonces descubrir la grandeza incomparable que habita en él. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna
Krishna